rasgos importantes para centrarnos en el mensaje de hoy, en primer lugar, es que la aplicación es actual. A lo largo de la Escritura nos encontramos con momentos donde la Biblia nos habla del atrás, nos habla de conceptos de dónde venimos, de la creación, nos habla de prácticas antiguas que nos ayudan a entender el presente y el futuro, va hacia atrás viajando. En otros momentos, el plano cronológico que encontramos en la Biblia es que nos habla de adelante, la esperanza, cosas que aún no han ocurrido, pero que se nos cuentan ahí para dar solidez, para que podamos proyectarnos y ver hacia el futuro. Y hay otras en las que se habla en parámetros de actualidad, para hoy, cosas que hay que aplicar hoy. Y justo el mensaje de hoy es para aplicar hoy. Ya si estás ahí sentado, ya cuando lo veamos, ir pensando en esto y ya al salir de aquí o el tiempo que vamos a estar aquí esta mañana, poder ir pensando en aplicarlo. Se aplicaba hace 2000 años cuando Jesús se lo dijo a los discípulos y es para aplicar también hoy a nuestra vida en el día a día. Así que este es un aspecto importante del mensaje de hoy. En segundo lugar, Jesús utiliza este recurso literario en múltiples ocasiones, la metáfora. Jesús era un experto en enseñanza porque él intentaba que la gente comprendiera. Y hay conceptos que unos son más simples, otros son más complejos. Y Jesús utiliza metáforas para que la gente entienda un concepto de una forma más sencilla, familiar de su época. Vamos a tener aquí una dificultad añadida, y es que no es lo mismo a lo mejor lo que entendemos hoy de lo que se entendía hace 2000 años de un determinado concepto. A veces lo aplicamos hoy y decimos, bueno, ¿y 2000 años atrás esto tenía el mismo significado para la persona que estaba escuchando? Bueno, pues hoy veremos que algunas de estas cosas sí y otras no. Y en tercer lugar del mensaje de hoy destaco esto, que hay contrastes marcados. Hoy vamos a ver contrastes entre conceptos como la oscuridad y la luz. Vamos a ver también conceptos como la sal y lo insípido, el sinsabor, la corrupción. Así que estos contrastes van a estar ahí presentes y es bueno que los tengamos en cuenta cuando nos acerquemos a este texto. Así que esos tres, aplicación para hoy, uso de metáforas, importante entender cómo está hablando Jesús, y tercero, los contrastes marcados. Pues vamos allá, vamos a leer Mateo número 5, capítulo número 5, y vamos a ver versículos del 13 al 16. Si queréis buscarlos en vuestra Biblia, en vuestros dispositivos, y si no, ayudamos ahí también con el texto que pongo en pantalla. Mateo 5, capítulo 13, dice así: Vosotros, hablando a la Iglesia, sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así sea que brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Hasta aquí la lectura. Vamos a ver tres aspectos importantes de esta declaración de Jesús, y esto nos va a servir ya como bosquejo para la mañana. En primer lugar, vamos a ver una gran necesidad. Vamos a ver no explícitamente, pero sí de forma implícita, vamos a ver que Jesús habla de una gran necesidad. En segundo lugar, esa gran necesidad lleva a una gran responsabilidad de la Iglesia. Este va a ser el segundo punto. Y en tercer lugar, vamos a ver las herramientas para el oficio. Vamos a ver cuestiones un poco prácticas para llevarlo a cabo. Así que este se va a ser el bosquejo de hoy, estos 3 puntos, y vamos a comenzar por el primero, una gran necesidad. Jesús comienza hablándolo, diciéndole a sus discípulos, a la Iglesia, que ellos son sal en el mundo, que son luz en el mundo. Si entendemos que hay sal y hay luz, también tenemos que entender la situación contraria en la que se encuentra el mundo, y es un mundo de oscuridad, la luz frente a la oscuridad, y vamos a ver la sal frente al sinsabor. Como los andaluces dicen, lo desaborido, eres un desaborido, un mundo insípido o personas insípidas, ¿verdad? Así que vamos a ver en este primer punto, este primer concepto de la oscuridad y del sinsabor. La oscuridad en el texto bíblico, en los textos bíblicos, vemos que se asocia regularmente, no siempre, pero casi siempre, vamos a resumirlo al mal, a la falsedad, a la infidelidad, a todos aquellos valores que no forman parte del reino de Dios, sino todo lo contrario. Así que lo resumimos porque la oscuridad hace referencia al mal.
Por ejemplo, Pablo, en la carta a los Efesios, dice que nuestra lucha de la Iglesia no es contra seres humanos, contra carne y sangre, sino contra autoridades del mundo de las tinieblas, del mundo del mal. En Colosenses, Pablo, el mismo Pablo, también dice que Jesús nos libró del dominio de la oscuridad, es decir, del dominio del mal, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, un mundo de luz. Por eso vemos este contraste de la luz con respecto a la oscuridad. La oscuridad no solo se asocia al mal en los textos bíblicos, también en nuestra cultura vemos esta asociación del mal. Por ejemplo, en las películas, en la famosa película de la saga de la Guerra de las Galaxias, vemos como Darth Vader, que es el enemigo, vemos el que representa esa parte del mal, ¿cómo va? ¿Cómo se viste? ¿De blanco? Se viste de negro, ¿no? Ahí esa oscuridad lo vemos en muchas otras películas en nuestra cultura. Ahora, también interiorizado en nuestra forma de vivir. No sé a cuántos de vosotros, cuando erais niños, os daba miedo dormir de noche. A mí me daba miedo dormir de noche. De hecho, me gustaba que mis padres, cuando me mandaban a la cama, ellos no se acostaran, estuvieran un tiempo levantados y yo dejaba la puerta de la habitación, en vez de dejarla toda cerrada, que estaba todo oscuro, dejaba la puerta un poquito abierta y me gustaba que entrara la luz y escuchar que mis padres estaban o viendo la tele o hablando, y eso me daba cierta seguridad, me daba tranquilidad. La oscuridad no me gustaba, representa también esa parte de confusión, de que algo nos puede suceder, de inseguridad. No sé, los niños que estáis por aquí, si tenéis miedo durmiendo de noche, no os preocupéis, que muchos de los que estamos aquí mayores nos ha sucedido lo mismo, así que no os preocupéis. También cuando nadamos en el mar, no sé si algunos os identificáis conmigo, estás nadando en una zona de poca profundidad, ves el fondo y estás seguro, pero cuando empiezas a nadar mar adentro y ves que debajo del agua está todo oscuro, está negro, y empieza esa sensación de inseguridad y de la oscuridad como algo que no da confianza, ¿no? Algo que realmente puede haber algo malo ahí, genera insatisfacción y cierta angustia. Así que vemos también en la cultura cómo la oscuridad representa esto. Muy bien, pues esta oscuridad representa la tendencia actual, el mundo actual, donde hay falta de verdad, donde hay falta de fidelidad, donde faltan todos estos valores. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. En la política, ¿cuánto confiamos en la política, en los políticos? Y día tras día estamos viendo que constantemente salen casos de corrupción, salen casos donde unos echan la culpa a otros, ya no sabes qué es verdad, qué no es verdad, si hay jueces buenos, jueces malos. Es un poco caos, ¿no? Hay esta parte de oscuridad también en el mundo político. Si vamos a nivel internacional, entre países, ya no digo nada. Como recientemente pasó en Siria, que han quitado un régimen, han venido los observadores y han visto lo que había allí, y es tremendo lo que está pasando, también con tantas guerras a lo largo del mundo. Pero no hace falta irse fuera, también vemos la oscuridad y el sinsabor en nuestras relaciones. Ahora que va a ser Navidad, que es un momento buenísimo para disfrutar, ¿cuántas personas se enfrentan a una situación familiar donde hay relaciones deterioradas, rotas, donde no apetece estar unos con otros? Esto es una realidad en nuestro mundo y esto realmente también es algo que ayuda a que esa oscuridad esté presente y se extienda. Las redes sociales, los más jóvenes que quizá las frecuentáis más, ¿cuánta verdad hay en las redes sociales? ¿Cuánto bien aportan? Pues a veces sí, pero también vemos mucha oscuridad ahí. Vemos ahí una tendencia a que en las redes sociales se utilicen de mala manera. Nos gustaría que fuera mejor, pero también se extiende la oscuridad ahí y vemos muchas cosas falsas. De hecho, en una ocasión, una persona, tuve que hablar con ella y recomendarle que dejara las redes sociales porque lo que estaba viendo ahí era algo que le estaba haciendo muchísimo daño. Veía como si fuera la vida de otras personas como si fuera idílica. Todo el mundo colgaba que se iba de vacaciones, que estaba feliz, y esa persona estaba pasando un mal momento y dice, mira, no puedo ver esto porque parece que todo el mundo está bien. No, si empiezas a bucear un poco dentro, seguramente no vaya todo tan bien, pero las redes sociales también es a veces mucha fachada lo que estamos viendo. También vemos sinsabor y oscuridad en nosotros mismos, la relación nuestra con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos acusamos de cosas, nos intentamos boicotear constantemente, faltando al valor que realmente tenemos? Y por último, la propia naturaleza. La naturaleza que hoy se defiende tanto,
y es algo a proteger, es una buena responsabilidad delante de Dios, pero si la vemos un pajarito está muy bien, pero cuando analizamos un poco más atrás también vemos oscuridad en la naturaleza, animales que se comen unos a otros, vemos también grandes incendios provocados por la propia naturaleza, etcétera, ¿no? O sea que al final vivimos en un mundo donde también está extendida esta oscuridad, este sinsabor que se refleja aquí. Pues gracias a Dios que, aun teniendo este panorama, que es bastante decepcionante, bastante oscuro, Dios decidió no dejarlo así, decidió no dejarnos así, sino que Él acudió a nuestro rescate. Y eso es lo que vamos a estar celebrando estos días, la Navidad. Hoy que mucha gente celebra la Navidad sin Cristo, Cristo es el verdadero artífice y protagonista de la Navidad, porque es el Salvador. Ha nacido un Salvador en Belén. Esa es la gran noticia, un Salvador para nosotros y para la gente que está fuera. Y Él es la verdadera luz. Y eso es lo que la gente tiene que conocer. Y Dios quiere que la gente conozca este mensaje. Dios quiere llegar a la gente y decirle, mira, yo he venido a por ti, he venido a salvarte, he venido a buscarte. Y ahí es donde empieza nuestra labor. Por eso he visto una gran necesidad. En este texto de Jesús está en el centro, en su objetivo, una gran necesidad, que es que la gente lo conozca. Y ahí es donde entra la Iglesia y la gran responsabilidad de la Iglesia. Y es este segundo punto que entramos ahora, siendo sal y luz en la sociedad. Este es el llamado para la Iglesia, ser sal y luz. Vamos a verlos por separado, a qué podía estar refiriéndose Jesús cuando dice que nosotros somos sal y que somos luz. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, pues la sal es algo muy valioso, siempre lo ha sido. De hecho, antes se pagaban con sal las cosas. De hecho, la palabra salario viene de ahí. Se pagaba con sal. A los guerreros romanos se les daba sal, porque la sal era un bien muy preciado. También, por ejemplo, conocéis la ciudad de Salzburgo. También viene de ahí, de sal, del comercio de la sal, porque la sal era algo valiosísimo y era algo que tenía muchas propiedades. Así que Jesús está hablando de la función que tiene la sal y llevándola al papel que puede tener la Iglesia. Y yo he visto 3 atributos, 3 propiedades que pueden ser a las que Jesús se refiere aquí. La primera de ellas es que la sal frena la corrupción. ¿Cuántas veces hemos visto que los alimentos, para evitar que se descompongan, para evitar que proliferen las bacterias y que se corrompan totalmente, se salan? Ya en el antiguo Egipto, ya hace muchos años, se metían las cosas en salmuera y ahí empezaron a utilizar la sal. Este es un uso muy conocido que había en tiempos de Jesús y los hay ahora también. Yo me acuerdo cuando era pequeño que iba con mi madre a la típica tienda de barrio y tenían allí expuestos las hojas de bacalao, que hoy siguen estando igual. Tenían las hojas rodeadas de sal, estas hojas blancas, y cuando mi madre estaba pagando la compra, yo me dedicaba a coger esas bolitas de sal que había por ahí y me las comía. Decía yo, qué rico está esto. Y después cuando venía, enseguida me daba la vuelta, pero me dedicaba a hacer eso, ¿no? Ahora no lo hago, pero de pequeño. Y eso es algo que se sigue utilizando para evitar que la corrupción se extienda. Un buen uso y una buena ilustración para ayudarnos a entender a la Iglesia el papel que tenemos de frenar la corrupción. En segundo lugar, también la sal tiene otra propiedad, y es que la sal da sabor, hace que las cosas insípidas, que las cosas desaboridas tengan sabor. Ya lo dice Job en el capítulo 6, cuando está haciendo una reflexión en alto, dice, hasta la clara de huevo, cuando le echas sal, tiene sabor. La clara de huevo es insípida, pero si le echas sal parece que tiene sabor. ¿Qué pasa cuando vamos a los bares? Que pedimos una Coca-Cola o pedimos un agua y ¿qué nos ponen? Unas patatillas saladas. ¿Por qué? Porque así apetece comer más y después beber más, ¿no? Algo atractivo, algo salado, es algo que tiene sabor. Y este es otro llamado para la Iglesia, otro fundamento de ser sal, el poder ser atractivos en nuestra vida hacia los demás, atraer a los demás, que los demás vean nuestra vida y ser atractivos. Decía Pablo que vuestra conversación sea con gracia y con sal también. En tercer lugar, he puesto otro aspecto que tiene que ver con la corrupción también, que no sé si exactamente Jesús se referiría a esto, pero lo comento porque es posible que sí, porque allí había personas que conocían muy bien la ley y la ley judía, eran judíos, y sí que hay un aspecto del Antiguo Testamento en el que en las ofrendas había que, no en todas, pero en casi todas, en muchas de ellas había que echar sal, había que salarlas,
como un símbolo, eso era un símbolo espiritual de la purificación, de la falta de corrupción, y simbolizaba también el pacto de Dios con el hombre, un pacto perpetuo que no se corrompe, que no cambia. Así que esto en los sacrificios tenía un modelo también. En contra de la sal que había que echar, había la levadura. La levadura en casi todos los sacrificios no se podía echar porque había una propiedad que representaba precisamente lo contrario. La sal evita la corrupción, la levadura, que como sabéis produce un fermento muy rápido, se corrompe enseguida y todo alimento que tenga levadura enseguida se estropea. Así que la sal como la purificación, como frenando el mal, y la levadura como aquello que se corrompe rápido. Por eso Jesús decía a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, guardaos de la hipocresía, del mal que tienen los fariseos. Hay un llamado a ser sal con estas tres vertientes. Nosotros como Iglesia, en la forma en que vivimos, dando sabor, frenando la corrupción, llevando el pacto de Dios que es fiel hasta el final. Así que nosotros como Iglesia ese es el llamado para que Dios llegue a esa gran necesidad. En segundo lugar, la luz. No solo estamos llamados a ser sal, sino que estamos llamados también a ser luz. Versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Antes hablábamos de la oscuridad que representaba el mal, pues ahora la luz va a representar lo contrario. Y Jesús, hay un momento en el que hace una declaración que he visto un paralelismo muy grande entre la luz y lo que dice. Hay un momento donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y precisamente la luz es importante para estas tres cosas, porque cuando hay oscuridad, la luz nos marca el camino. Si estuvisteis algún día en un sitio oscuro donde está esta pasarela que tiene estas luces pequeñitas tan bonitas, la luz marca el camino. La luz también es representación de la verdad, así como la oscuridad es esa falta, esa falsedad. La luz hace representación a la verdad, y también la luz es imprescindible físicamente para la vida. También vemos que la luz, aquí hay una representación con esto. ¿Cómo podemos ser sal nosotros como Iglesia en las personas? Pues os voy a contar otra anécdota. Una persona cercana a mía está pensando en comprar un barco. Entonces está viendo anuncios y hace poquito fue a ver uno. Y cuando fue le pregunté al volver: ¿qué tal? ¿Qué te pareció el barco? Y me dice: la verdad es que tiene muy buena pinta. Yo lo veo bastante bien, está pulcro, está muy bien cuidado, o sea que lo siguiente que voy a hacer es ir con el mecánico para probarlo, y si después de probarlo vemos que funciona bien, entonces pues muy probablemente lo compremos. Y efectivamente, fue otro día y al volver, de nuevo, la pregunta: ¿qué tal? ¿Qué te pareció el barco? ¿Fue bien? ¿La mecánica bien? Y me dice: pues mira, la verdad es que no. El barco, cuando llegamos a verlo, estaba roto por el casco, que es la parte de abajo, tenía muchas manchas en todas las partes que tenían que ver con rodear el barco, el motor no iba bien. Qué curioso, ¿no? La primera vez decía que estaba muy bien el barco, la segunda tenía manchas. ¿Cuál fue la diferencia? Pues que la primera vez lo fue a ver de noche. La primera vez lo fue a ver de noche y la segunda lo fue a ver de día. Y qué cambio en ver las cosas en la oscuridad y cuando las ves a la luz. A la luz salen mucho más las manchas. Por eso, en nuestra forma de vivir, lo que tenemos que procurar es que las personas vean que en su forma de vivir hay cosas que no están bien. Y si nosotros no marcamos la diferencia, probablemente en ningún momento las vean. Así que este es un poco nuestro papel como Iglesia también, de ser sal y también ser luz. Hay un momento en la vida del rey David que precisamente vi un buen ejemplo de esto. David había hecho algo malísimo delante de Dios y delante de los hombres también. El caso de Betsabé, cuando se acuesta con ella, mata incluso, hace que se maten a su marido, y después tiene una conversación con una persona que está siendo luz en ese momento, que es Natán. Natán, en ese acompañamiento con David, él no le dice lo que hizo mal, sino que le lleva, no le alimenta la corrupción, no le da una palmadita en la espalda y dice muy bien, sino que le dice, bueno, le hace reflexionar y le lleva a que David se dé cuenta de que en su vida hay oscuridad. Así que este es nuestro papel también, guiar a las personas a que delante de Dios puedan ver su propia oscuridad. Siendo sal y luz en el mundo. Este llamado a estos dos aspectos a través de esta ilustración. Muy bien, pues vamos a ver herramientas para hacerlo, algo un poco más práctico, aspectos que tenemos que tener en cuenta para poder hacerlo bien y que he intentado sacar de este texto. En primer lugar, tenemos que tomarnos en serio la integridad.
He escuchado que muchas veces se utiliza este texto de Jesús, el de ser sal y luz, para animarnos a evangelizar, para decirnos, hay que hablar del Señor, hay que llevar el Evangelio, hay que hablar a la gente, tenemos que ser sal. No está mal, está bien, pero realmente ser sal y luz en este contexto es muchísimo más amplio. Abarca toda la persona. Fijaos que Jesús está diciendo, no tenéis que llevar sal, sino que está diciendo, sois la sal, sois la luz. Es decir, vosotros, todo vuestro conjunto, toda vuestra persona, debería ser sal y debería ser luz. Es algo que forma parte de vuestra posición, una nueva persona que ha conocido a Cristo y que no vive de la misma manera. Una parte íntegra. No solo venir aquí, estar juntos los domingos por la mañana, hablar aquí en términos espirituales y después ser otra persona cuando vayamos a nuestros trabajos o en nuestra casa o con nuestros familiares o con nuestros amigos. No cabe este doble rasero, no, es de una pieza, la integridad. Somos sal, somos luz allí donde vayamos. Discípulos las 24 horas, los 7 días de la semana. Hace en el versículo 13 Jesús una declaración que es dura, porque hace referencia a que si la sal pierde su sabor, dice, ya no vale para nada. Está para echarse fuera y que la gente la pisotee. Es duro Jesús cuando dice esto. No está hablando aquí de que podamos perder la salvación o de que si no hacemos, Él ya no nos va a aceptar. No está hablando de eso. Hoy la sal es difícil que pierda su sabor. Hoy nos la encontramos refinada, muy pura. Hoy cuando vamos al supermercado, la sal es de los pocos alimentos que, si os fijaos si no lo hicisteis, no tiene fecha de caducidad. Tú vas a coger sal y la sal se mantiene. De hecho, es un conservante. Y no está hablando aquí eso, de perder la salvación. Ahora, en la época de Jesús, aunque la sal hoy sea muy refinada, en la época de Jesús sí que la sal tenía muchas sustancias, estaba mezclada con muchas cosas que sí que la podían contaminar mucho. Eran muchos ingredientes que no eran deseados, pero que era muy difícil refinarlos y quitarlos. Incluso el caso más extremo es que se vendía sal que realmente no era sal, era un fraude. Cogían una placa de yeso y le ponían una capita muy fina de sal por encima. Entonces, esa sal parecía sal, pero no era sal. Entonces, la gente cuando llegaba a casa después de haberla comprado, cuando la iba a utilizar, ¿qué pasa? Era imposible utilizarla, no se podía hacer. Entonces, esa era una sal que había perdido su sabor y lo que hacían era echarla fuera y que la gente la pisara. Está hablando aquí probablemente Jesús de aquel que dice que es sal, aquel que dice que sigue a Jesús, pero en su vida no manifiesta ninguna evidencia. Dice, pues a lo mejor es posible que no sea sal. Y esto es una forma no de evaluar al resto, sino de evaluarnos a nosotros mismos y ver dónde estamos, porque realmente no hay medias tintas para Dios. O estás conmigo o estás contra mí, o aceptas este mensaje o no lo aceptas, pero venir aquí a hacer una cosa y después comportarte de otra manera, esto es algo que desde luego no honra a Dios en absoluto. Así que esta es la primera herramienta, el tomarnos nuestra integridad en serio, nuestra forma de vivir. Segunda herramienta, es importante también establecer relaciones significativas con la gente. Hay una estrategia que muchas veces utilizamos en la Iglesia, que es la de relacionarnos solo entre nosotros mismos. Si recordáis, creo que en el retiro, no sé si este o el anterior, os había comentado que cuando una persona empieza a creer en Jesús, sus relaciones con las personas que no son creyentes empiezan a disminuir de una forma exponencial. De repente empezamos a relacionarnos solo con la Iglesia, quizá con el afán de que no nos contagiemos de ciertas ideologías o de cosas que no convienen, pero desde luego no es la estrategia que aparece aquí. De hecho, Jesús, no solo en este texto, sino en otros, si recordáis, cuando ora al Padre dice: te pido que no los quites del mundo, te pido que no los quites de la sociedad, sino que los libres del mal, pero no que nos quite del mundo. Así que las relaciones son importantes. Para ser sal allí tenemos que influir en aquellas personas que no conocen al Señor y que Dios está deseando llegar a su corazón, Dios está deseando llegar a sus vidas. Me acuerdo cuando empecé a cocinar, y ahora me gusta mucho cocinar, me enseñó mi madre y un día poniendo un filete allí y preparándolo, le estaba echando la sal y le estaba echando sola en un sitio y me dice, no se hace así, la sal se echa muy poco a poco, separada a lo largo de todo el filete, porque un grano de sal tiene un círculo de influencia, otro grano de sal tiene otro círculo de influencia y eso es la forma en la que Dios espera utilizarnos a nosotros en la sociedad. Una sal repartida donde cada uno tenemos un círculo de influencia.
Piensa en tu círculo de influencia, cómo puedes salar allí. Alguien puede decir, bueno, lo que comentaba antes, pero si estamos demasiado con gente no creyente, al final muchas ideologías se nos van a contagiar. Bueno, pues para eso tenemos que acudir al tercer punto para evitar que eso suceda. Es importante que nos tomemos en serio el discipulado. Y ya no solo el discipulado de unos a otros, sino hablo aquí del discipulado de nosotros con el Señor. Decía el rey David en un salmo, en el 119, lámpara, luz es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué necesidad tenemos de acudir una y otra vez al que es la luz de verdad, al que es puro, al que tiene toda la honestidad, toda la verdad, al que es nuestro Maestro y es nuestro Salvador, y en quien encontramos las fuerzas para poder influir en otros y también las palabras y la integridad propia para poder vivir como Él quiere? Así que este discipulado, poder pasar tiempo con Dios es absolutamente imprescindible. Si intentamos hacer las cosas de forma separada a Dios, no vamos a conseguir absolutamente nada. Este texto es parecido a otro que está en Juan 15, en el que Jesús dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Dice, es necesario que llevéis mucho fruto, pero separados de mí no lo vais a poder hacer. Es necesario pasar tiempo con el Señor. Es necesario pasar tiempo con Dios, orar, leer su palabra, ir viendo cómo Él va guiando cada una de nuestras decisiones, en nuestras vidas, en nuestras luchas. Porque tenemos luchas y cada uno tiene que manejar las suyas, pero sin Dios no podemos sacar adelante esto. Así que importante también esta labor de tomarnos en serio el discipulado, encontrar tiempos para pasar ratos con Dios a solas, donde poder disfrutar de su presencia y aprender de Él y escucharle. Así que estas 3 herramientas para llevar esto a cabo: tomarnos en serio la integridad, ser de una pieza, también preocuparnos por establecer relaciones significativas y, en último lugar, tomarnos en serio este discipulado que nos proteja de otras influencias. Jesús hablándole a la Iglesia, a sus discípulos, en medio de este sermón del monte, mostrando una gran necesidad en el mundo, Dios que ama al mundo. Si estás aquí, estás alejado de Dios, Dios quiere llegar a tu corazón, de verdad, quiere ser tu mejor vitamina, quiere ser tu mejor médico, quiere que entiendas el abismo que se ha producido entre tú y Él, pero Él ha pagado ese precio por ti en la cruz, Él ha sido tu Salvador, y esto es algo que la gente debería de conocer y Dios nos quiere utilizar a nosotros. Así que de ahí surge esta gran responsabilidad de la Iglesia, el que nosotros podamos llevar este mensaje, que la gente vea nuestra vida, vea cómo salamos, vea cómo somos honestos, fieles, personas en las que se puede confiar, que llevemos un mensaje de esperanza, que hablemos del Señor. Así que esta responsabilidad es importante y estas herramientas que os acabo de comentar también. Y esta es la conclusión, y acaba así estos versículos, Jesús diciendo que el fundamento y realmente el propósito y el objetivo final es que alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Esto debería de estar constantemente en nuestro corazón, que Dios tenga el lugar que se merece en nuestra vida, que podamos alabarlo nosotros sirviéndolo, pero que otras personas también lleguen a alabarlo viendo la forma en que vivimos. Así que este es quizá el centro del mensaje de hoy y os propongo varias cosas de aplicación. Ahora llegan las Navidades, llegan fiestas. Ya veis que en nuestra sociedad poco se habla de Jesús. Y la pregunta que hago es, ¿y en tu interior, en tus relaciones, en estas fiestas, cómo podemos ser sal? ¿Cómo podemos ser luz? ¿Cómo podemos marcar la diferencia y llevar el mensaje que Dios quiere que la gente conozca? ¿Cómo podemos marcar la diferencia en nuestro comportamiento? Recordad que a Dios le importa más el carácter, lo que somos, más que lo que decimos. Eso también, pero el carácter mucho más. Y también os propongo que pensemos ya de cara al 2025, que empieza, cómo puedo afrontar las luchas que tengo de cara a este nuevo año en los obstáculos que me impiden ser más de una sola pieza, me impiden ser más sal y ser más luz. Este es el enfoque que Dios quiere para la Iglesia, que podamos hablar de Él, pero que podamos también, en nuestra forma de comportarnos, ser luz allí donde estamos, en nuestros trabajos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, allí donde Él nos ha puesto. Que el Señor nos bendiga.